Buenas, somos el grupo formado por Sufian y Abdel y os vamos a presentar nuestra práctica 6, la cual ha consistido en la realización de una auditoría sobre nuestra red de área local. Hemos empleado un escenario muy simple formado por un router de los que todos tenemos en casa y dos máquinas virtualizadas. La primera de ellas ha sido Kali Linux, que es la máquina atacante, y la segunda ha sido Ubuntu, que es la víctima u objetivo. Para ello hemos hecho uso de la herramienta Btrcap, que es una evolución de la antigua herramienta Ethercap. Cabe destacar que es una herramienta muy versátil, ya que se emplea tanto para realización de auditorías como para realizar ataques, como es nuestro caso, que hemos hecho múltiples ataques sobre nuestra red local. Con esta herramienta podemos realizar diversos tipos de ataques, como puede ser el spoofing, sniping, ataques a red de wifi, ataques Bluetooth, etcétera. A continuación vamos a pasar a VirtualBox para observar la configuración de la red. Para tener acceso a red de las distintas máquinas y que estén en la misma red, hemos creado una red de tipo NAT que está en la red 192.168.10 máscara 24 y hemos hecho empleo del protocolo de DHCP para que cada máquina tenga una IP dentro de la misma red. Como podemos observar, la primera máquina es Kali Linux, que como hemos comentado es el atacante. Tiene el adaptador conectado a la red NAT. Y la segunda máquina, que es Ubuntu, está conectada también a la red NAT. A continuación vamos a mostrar las diferentes configuraciones de red de las máquinas tanto del atacante como de la víctima. Para ello vamos a hacer uso del comando ifconfig. Como podemos observar, la máquina de la víctima tiene asignada la IP 192.168.10.4 y la máquina de la víctima, que es Ubuntu, está en la misma red y tiene asignada la IP 192.168.10.7. Tras conocer esto, vamos a proceder con el primer ataque, que es el spoofing ARP o también conocido como envenenamiento ARP. Y para ello vamos a ejecutar la herramienta Btrcap con el comando sudo Btrcap junto con la interfaz, en este caso es eth0, y procedemos a realizar el ataque. Vamos a ejecutar el comando net.show para mostrar la lista de hosts en caché. Y como podemos observar, nos aparece la propia IP de la máquina como el router. Y en la máquina atacante vamos a introducir el comando arp-a para mostrar la tabla actual de ARP y como podemos observar, solo nos aparece el router antes de realizar el ataque. Para realizar un escaneo de todos los hosts que están en nuestra red, vamos a introducir el comando net.probe-on y como podemos observar se ha iniciado un reconocimiento y volvemos a ejecutar el comando net.show y nos aparece ya la IP de la víctima, que es la 192.168.10.7. Para comenzar con el spoofing de ARP, vamos a introducir el comando set arp.spoof.target junto con la IP de la máquina víctima, que en este caso es Ubuntu 198.168.10.7, e introducimos el comando arp.spoof on, con el cual podemos iniciar el ataque de envenenamiento ARP. A continuación vamos a introducir el comando set arp.spoof full duplex a true, perdón. Y con este comando lo que conseguimos es hacer creer a la víctima que nosotros somos el router y al router que somos el objetivo. Para poder comprobar el funcionamiento vamos a ejecutar el comando net.sniff on y vamos al ordenador de la víctima y volvemos a ejecutar el comando arp-a y en este caso podemos observar que la MAC del router ha cambiado. Ha pasado de ser la 52, 54 terminada en 00 a tener la misma MAC que la víctima de Kali Linux. Esto quiere decir que se ha realizado con éxito el spoofing de ARP. Vamos a probar el funcionamiento. Por ejemplo, vamos a acceder a marca.com
Y como podremos observar, estamos recibiendo los paquetes que pasan por nosotros antes de pasar por el router y con la vuelta ocurre lo mismo. Tras ver el primer ataque de ARP spoofing o envenenamiento ARP, vamos a proceder a ver las vulnerabilidades. Y básicamente para defendernos ante este tipo de ataque vamos a hacer uso de una tabla ARP estática. Vamos a ejecutar el comando net.show para ver la MAC del router, del gateway, de la puerta por defecto, que es el router. Y como podemos observar tiene la 52.2.54 terminada en 00. Entonces en la máquina de la víctima en la que nos queremos defender vamos a ejecutar el siguiente comando: sudo arp-i junto con la interfaz que va a ser mpost03, que es la que está en esta red, -s junto con la IP del router, que es 192.168.10.1, como podemos observar aquí a la izquierda, seguido de la MAC, que es la 52 54 00 12 35 00. Vale, ahora procedemos a realizar el mismo ataque y ejecutando los mismos comandos: net.probeon, net.show. Como podéis observar, está aquí la máquina víctima, Ubuntu. A continuación introducimos el comando set arp spoof target 192.168.10.7, que es la IP de la víctima, arp.spoof on set arp full duplex true net.sniff on, y procedemos a ejecutar el comando arp-a. Y como podemos observar, nos aparecen tanto la máquina atacante, que es Kali, como el router, pero el router en este caso ya tiene su MAC establecida de manera estática. Como podemos observar, se corresponde. Y vamos a realizar una prueba como hemos hecho anteriormente, accediendo a la web de marca.com. Y como podemos observar que a la izquierda no nos aparece ningún tipo de información, por lo que la contramedida ha resultado efectiva. A continuación vamos a realizar el segundo tipo de ataque, que es un sniffing de los paquetes empleando la herramienta Wizark. Y para ello, como hemos hecho en el primer ejercicio, vamos a introducir el comando sudo bettercap junto con la interfaz, que es eth0. Y el primer comando que vamos a introducir es net.show. Como podemos observar, no nos aparece la IP de la víctima, por lo que vamos a introducir el comando net.probeon. Ahora, como podemos observar, al introducir el comando net.show ya nos aparece la IP de la víctima, que es Ubuntu, que tiene la IP 192.168.10.7. El siguiente comando que vamos a utilizar va a ser setarp spoof.targets junto con la IP de la víctima, que como hemos comentado va a ser Ubuntu 192.168.10.7. A continuación vamos a introducir el comando arp.spoof on junto con el comando set arp.spoof full duplex a true. Este comando lo que nos permite es hacer creer a la víctima que somos el router y al router que nosotros somos el objetivo de esos paquetes. Y comenzamos a snifear los paquetes con el comando net.sniff on. Vamos a hacer, por ejemplo, a la página marca.com y como podemos observar ya nos están llegando paquetes. Ahora accedemos a la herramienta Wizark y empezamos a capturar paquetes. Vamos a acceder, por ejemplo, a Fútbol Club Barcelona. Y en Wizark vamos a filtrar, por ejemplo, por la IP de la víctima, que es la 192. Terminada en .7. Como podemos observar, estamos recibiendo todos los paquetes y marca, al emplear el protocolo HTTPS, pues nos llega la información cifrada, por lo que no podremos ver ningún mensaje en claro.
Como podemos observar, emplea TLS. A continuación vamos a realizar las contramedidas ante el segundo tipo de ataque, que es el sniffing de paquetes. Para defendernos de este ataque vamos a crear una tabla estática para ARP, como hemos hecho en el ataque anterior, y para ello la vamos a crear empleando el comando sudo arp -i junto con la interfaz, que es -3, seguido de -s junto a la IP del router, que para verla vamos a hacer aquí, por ejemplo, un net.show. Y como podemos observar, la gateway, la puerta por defecto de enlace es el router, cuya IP es la 192.168.10.1 y tiene la siguiente MAC. Para ello vamos a introducirla aquí en el comando, como hemos comentado, 192.168.10.1 seguido de su MAC, que es 52 54 00 12 35 00. A continuación vamos a realizar el ataque como hemos hecho en el apartado anterior. Net.probe on, introduciendo el comando net.show para ver que ya aparece aquí la víctima, que es Ubuntu, seguido el comando set arp.spoof targets junto con la IP de la víctima 198.78.10.7. A continuación vamos a introducir el comando arp.spoof on, seguido el comando set arp.spoof full duplex a true, seguido del comando net.sniff. Vale. Y aquí vamos a comprobar mediante el comando arp-a, por ejemplo, que el router tiene la MAC suya que dice ser y no la de y no la del equipo atacante, la de Kali Linux. Entonces vamos a realizar la prueba. Por ejemplo, vamos a acceder a facebook.com y vamos a capturar paquetes o a marca, por ejemplo. Le vamos a filtrar mediante la IP y como podemos observar no nos aparece ningún paquete, es decir, nuestra contramedida ha sido efectiva. A continuación procedemos con el tercer ataque, que es el DNS spoofing, también conocido como envenenamiento DNS o farming. Y antes de nada vamos a ejecutar, vamos a entrar a la web 2021-sc-2022.ua.com y como podemos observar no nos lleva a ningún lado. El ataque lo vamos a realizar sobre esta web. Como hemos hecho en los anteriores ataques, vamos a introducir el comando bettercap y la interfaz th0 para realizar el ataque y procedemos a realizarlo. Introducimos el comando net.show y como podemos observar solo nos aparece nuestra IP y el router. Con el comando net.probe, como hemos visto en los anteriores ataques, nos sirve para iniciar un escaneo de las máquinas que están en nuestra red y como podemos observar ya nos aparece la 192.168.10.7, que es Ubuntu, que es nuestro objetivo, y procedemos a realizar el ataque. Para ello introducimos el comando set arp.sub.target junto con el objetivo, que es la máquina de Ubuntu. Introducimos su IP, que es la terminada en .7. A continuación introducimos el comando arp.spoof on, el comando set dns.spoof domains junto con el dominio 2021-sc-2022-ua.com. Con este comando lo que vamos a hacer es que cada solicitud DNS que llega a nuestra que llegue para esta ruta, perdón, para 2021-sc-2022ua.com, se resuelva con nuestra IP, con la IP de esta máquina, la del atacante, que hace referencia obviamente a su servidor web, que es Apache. Finalmente vamos a introducir el comando set
es setnet, perdón, punto sniff punto verbose a false. Con este comando lo que vamos a hacer es ocultar los paquetes no relevantes que no nos interesan. Introducimos el comando set.sniff a on y dns.spoof a on para iniciar el enviamiento de tipo DNS. Y como podemos observar, esta ruta hace referencia a nuestra IP local, a nuestro servidor Apache. Y si actualizamos aquí en la víctima, ya nos aparece el contenido que hay en nuestro servidor, en nuestro index HTML, que es seguridad de las comunicaciones UA, probando DNS spoofing y ha sido hackeado por Abdel y Sufyan. En este apartado vamos a ver las contramedidas que hay ante el DNS spoofing, también conocido como envenenamiento DNS. En nuestro caso vamos a emplear tanto ACLs para defendernos como el empleo de una tabla estática para ARP. Y para ello vamos a introducir los siguientes comandos de ACL. Este comando lo que hace es permitir el tráfico desde la red, el tráfico entrante desde la red del router, de la IP del router, perdón, 192.168.10.1 de tipo TCP al puerto 53. Lo aceptamos. También vamos a aceptar el tráfico de tipo UDP, de TCP y UDP. Y a continuación vamos a insertar esta regla que lo que hace es denegar todo el tráfico de la red completa, de nuestra red, hacia el puerto 53 de tipo UDP. Y vamos a hacer lo mismo con el tráfico de tipo TCP, como podemos observar. Y finalmente vamos a emplear una tabla estática con el comando sudo arp -i junto con la interfaz que es en Postgres, en sí, -s, seguido de la IP del router, que la podemos observar poniendo el comando show net.show. Como podemos observar, esta es la IP del router y esta es su MAC. 192.168.10.7 junto con la MAC, que es 52 54 00 12 35 00. Y a continuación procedemos a realizar el ataque como hicimos anteriormente. Para ello introducimos el comando net.probeOn, volvemos a listar las máquinas y como podemos observar ya nos aparece aquí la IP de la víctima, que es la que nos importa a nosotros, la de Ubuntu. Seguimos introduciendo el comando set arp.spoof targets junto con la dirección de la máquina víctima 92.168.10.7. Sigue el comando arp.spoof on. Sigue del comando set dns.spoof domains 2021 sc-2022 ua.es. A continuación introducimos el comando set net.sniff verbose a false para impedir que se muestren paquetes no relevantes, net.sniff on, y realizamos el ataque de envenenamiento DNS con el comando dns.spoof on. Y como podemos observar, esta dirección ya hace referencia a nuestro servidor web, a nuestra IP de esta máquina de Kali Linux. Esto es lo que aparecía anteriormente. Si actualizamos, como podemos observar, ya no aparece. Vamos a poner IP tables -l. Con este comando vamos a mostrar, perdón, sudo IP tables -l. Con este comando vamos a observar o vamos a listar todas las ACLs creadas. Entonces el firewall, haciendo empleo de estas ACLs, solo va a permitir el tráfico proveniente del router y no del atacante, porque hemos denegado con estas reglas, con la drop,
todo el tráfico entrante, tanto TCP como UDP, de toda la red. Y sí que acepta las del router. Y como podemos observar, esta contramedida ha resultado efectiva. A continuación vamos a realizar el cuarto y último ataque, que es la obtención de los credenciales mediante el empleo del protocolo HTTP. Para iniciar la herramienta de Bettercap vamos a introducir el comando sudo bettercap junto con la interfaz de th0 y procedemos con el ataque. Vamos a introducir el comando net.show para ver las máquinas que hay en nuestra red. Como podemos observar, solo está nuestra IP, la de la máquina atacante, que es Kali Linux, y la del router. Con el comando net.probeon realizamos un escaneo y como podemos observar ya aparece la máquina que nos interesa, que es la Ubuntu, la que tiene IP acabada en .7. A continuación vamos a introducir el comando set arp spoof targets junto con la IP de la víctima, que hemos dicho que es la 192.168.10.7. A continuación introducimos el comando arp.spoof on set arp.spoof full duplex true set http.proxy ssl trip a true, este comando nuevo, y con este comando lo que activamos es el SSL stripping, que nos permite cambiar de manera automática desde el protocolo HTTPS al HTTP en una web, de manera automática. Vamos a introducir el comando set net.sniff verbose a false. Con este comando, como hemos comentado en otros ataques, nos elimina la información no relevante. Todos los paquetes que no son relevantes los suprime. Y finalmente empezamos a capturar datos con el comando net.sniff aún. Vale, procedemos a realizar la prueba. Vamos a realizarla sobre esta web, que es selfie.go.ar. Y como podemos observar, estamos empleando el protocolo HTTP y vamos a introducir un correo, por ejemplo, prueba@gmail.com, y de contraseña vamos a poner sc, por ejemplo, guión 2021 guión password, por ejemplo, y iniciamos sesión. Y como podemos observar aquí a la izquierda, se ha registrado esta petición post y nos muestra toda la información, como por ejemplo el usuario que hemos introducido, que es prueba@gmail.com, y la contraseña, que es sc-2021-password. En cuanto a la contramedida ante este último ataque de la obtención de credenciales mediante el empleo de HTTP, está el emplear la política o el mecanismo de seguridad HSTS, que es un mecanismo de seguridad que indica a los navegadores en qué momento debe emplear la web junto con todos sus enlaces el protocolo, ya sea HTTP o HTTPS. ¿Qué nos permite esto? Pues nos permite los cambios automáticos mediante este ataque que hemos realizado, es el SSL strip. Entonces la web ya no cambiaría de manera automática desde HTTPS a HTTP y la información iría cifrada. En este ejemplo, como puede observar, hemos obtenido la contraseña en claro junto con el usuario. Si hubiésemos empleado este protocolo, el tráfico iría cifrado y no se vería esta información. No se habría hecho el cambio de HTTPS a HTTP.